Antes de que comiencen, ¿cuáles son los otros grupos que van a exponer aparte de ustedes? Según el Telegram, se propusieron el grupo 3 y el 5, ¿puede ser? Sí, pero por ahí para ver si hay alguien de acá que candidatea ahora, a última hora. Grupo 1 también, dicen. Bueno. Arranquen. ¿Arrancamos? Sí, sí. Bueno, nosotros somos el grupo 9 y nos tocó el ejercicio 11, donde teníamos que hallar la curvatura de flexión K de las siguientes curvas. Bien. Para comenzar, empezamos sacando el S de t, que se calcula como la integral de 0 a t de la raíz cuadrada del término de x, en este caso es 9 coseno de t, y el término ni. En este caso no tenemos este término de z para el ejercicio A. Y bueno, ahí reemplazamos, sacamos las derivadas correspondientes y resolvimos la integral, lo que nos termina dando que S de t va a ser igual a 9t. Teniendo S de t, sabemos que S es igual a 9t, despejamos t, por lo tanto t es igual a S sobre 9. Este valor de t lo despejamos en la función r de t, teniendo así la función r de s igual 9 coseno s sobre 9 más 9 seno s sobre 9. Bueno, para encontrar luego el término K, lo que hicimos fue derivar, vamos a derivar dos veces, ¿no? Y sacar el módulo. La derivada primera, vemos que al realizar la derivada primera se nos cancelan unos términos, se nos simplifica un poco la función y nos queda en términos de S, que es lo que queríamos, ¿no? Sacamos la primera derivada, sacamos la segunda derivada de S y eso tomamos el módulo, ¿sí? De los diferentes formas que hay para encontrar el término K. En este caso usamos el módulo de la doble derivada de RS. ¿Sí? Bueno, sí. Continúo. Bueno, ahora que tenemos la segunda derivada, sacamos el módulo, como dice acá. Bueno, tomamos factor común de 1 sobre 81 cuadrado más el seno al cuadrado nos da 1. Entonces solo nos queda raíz de 1 sobre 81. Hacemos la raíz y nos queda la K 1 dividido 9. Y eso sería el resultado al que teníamos que llegar. ¿Querés poner en la siguiente página, Fer? Ahí está. Bueno, y ahora por ahí nos pareció importante también, por ahí capaz estaba bueno también ponerlo antes, pero está bueno verlo ahora. ¿Qué nos quiere decir este radio de curvatura que es un noveno, K igual a un noveno? Lo que nos está queriendo decir, cuando es un valor constante, es que la curvatura de flexión de toda nuestra curva es justamente constante. ¿Y cómo se ve eso? Y bueno, en este caso sería una circunferencia. Vemos que si analizamos la curvatura siempre vamos a tener un mismo radio o una misma curvatura para todos los puntos de la función evaluada con el parámetro t. Es decir, vamos dando distintos valores del parámetro t, vamos a hallar que tiene la misma curvatura. No así pasaría, por ejemplo, como en uno de los ejercicios que nos tocó, donde es una línea que se va abriendo hacia el infinito y va cambiando la curvatura con función al tiempo. Bueno, ¿están los otros dos ejercicios? ¿Ponemos los tres, profe? O... Y por lo menos ese que comentaste ahí, así ven, pueden demostrar la diferencia. Bueno, justamente el que comenté es el B. Así que, bueno, con este tuvimos ciertas dificultades. No sé si quieren arrancar explicándole cómo hicimos con él. Bueno, habíamos intentado también hacer esto de sacar S de t con sus respectivas derivadas de cada uno de los términos y nos quedó una integral
así, integral de 0 a t, de la raíz de 1 más 5t cuadrado de t. Y estaba difícil. Y bueno, lo probamos por software y nos salió esto, que es bastante... acá tiene un seno hiperbólico, por ejemplo. Arco seno hiperbólico. Arco seno hiperbólico. Arco seno hiperbólico. Entonces dijimos, epa, quizás debe haber otra forma o algo, no sé, diferente que podemos estar haciendo, que no sea este método de sacando. Claro. Y también por el otro método que planteó la cátedra también se utiliza la función SDT, por lo tanto teníamos el mismo problema. Quedamos pendientes, hay un tercer método que nos pasó el ingeniero, pero no lo llegamos a Ese plantear. yo puse ahí en la 5. Ah, qué bien. calidad. Ahí está. Pues bueno, salió fea la foto por el apuro. Pero bueno, básicamente, creo que, si no me equivoco, es de Larson, ¿no es cierto, ingeniero? No, ese es el Thomas. El Thomas, bueno. Justamente de ahí nos facilitó el ingeniero Flores. Y bueno, la resolución que hace es un método distinto a los que vimos en la cátedra, pero justamente este método nos permitió llegar a una resolución. Bueno, básicamente es hacer, acá está denunciado lo que sería la curvatura, está la parte de teoría que creo que no le pegué acá, quedó colgada en la otra página, pero justamente, ¿querés ponerle, Fede, la de la parte anterior, la página anterior, la 4? Ahí rapidito nomás. La 4, esa. Bueno, como se ve en el gráfico, se observa que ahora lo que tenemos es una curva en el espacio y que se va abriendo a medida que tiende hacia valores de y más grandes. Es paralela al eje y se va abriendo, o sea, va aumentando su curvatura. ¿Y esto por qué es importante? Y bueno, porque nos permite analizar qué resultado vamos a tener o qué resultado deberíamos tener cuando resolvamos la curvatura. Es decir, que vamos a tener una curvatura en función del parámetro t. Cuando se resuelve lo que se planteó acá, para hallar la curvatura de flexión, bueno, es un método distinto, acá está la definición, sería un vector B. El vector B, el módulo de B, no es otra cosa que el módulo de la función en parámetros de t derivada con respecto a t, y bueno, la derivada del versor tangente con respecto al tiempo es también lo que se desarrolla acá. Acá están todos los pasos, sería se halla primero el vector B, que es la derivada de r con respecto a t. Vamos resolviendo y bueno, lo importante por ahí, este es un método aparte, lo mismo tiene su proceso también, pero que justamente acá se evidencia lo que estábamos diciendo, de que la curvatura ya no es una constante y pasa a ser una función justamente del parámetro, que se relaciona con el gráfico que vimos. ¿Querés poner el CFE? Por ahí en el C, si quieren, mencionan nomás qué resultado obtuvieron para ver si hay alguna diferencia. Acá, bueno, nuevamente aplicamos el mismo método que el primero, de hallar el SDT, después reemplazamos RDS, derivada primera, derivada segunda, y el módulo, y acá también obtuvimos una 3 sobre 20. Bueno, la cosa es, analicen el resultado que le dio en función de la curva que tienen, ¿no? Y respecto del ejercicio anterior, ¿qué diferencia hay? ¿Alguien quiere explicar eso? Como que en este caso es una constante también y que no depende del parámetro. O sea, se parece más al ejercicio 1 que al B. Al B. ¿Y por qué, como digamos? es una función periódica, se mantiene la amplitud, o sea, la curvatura que conserva, ¿no? Claro, y la curva es esa espiral que va subiendo ahí por el eje. Esa espiral que está en gris ahí, sí. Y bueno, si le haces uno más da la otra resolución, o sea, por el otro método, o sea, da lo mismo, ¿no? Pero como para corroborar nomás, sacamos t, derivamos y después hicimos, bueno, la derivada, el módulo de la derivada de t en función de t, y
la derivada de S en función de T, sacamos los módulos y nos da el mismo resultado que es 3 sobre 25. Dale. Eso es nomás como para corroborar que da lo mismo, que tiene que dar lo mismo. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Estamos, chicos. Buenísimo. Bueno, profe. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Chao. ¿Cuál es el siguiente grupo? ¿Qué número? ¿El grupo 1 que se ofreció por acá o el 3 o el 5? Si está preparado alguno de ellos. Bueno, métanle. Sí, sí. Sí, acá estamos. Buen día. Sí, acá estamos. Ya.
Bueno, el siguiente punto pide determinar la altura máxima y el alcance de la pelota máximo. Entonces, la altura se puede obtener cuando la pelota va subiendo y cuando cambia de dirección para abajo será la altura máxima. O sea, en esa transición de cambio, la velocidad en I será 0. Entonces, hacemos eso, igualamos la componente de la velocidad en I a 0 y obtenemos el tiempo, que aproximadamente va a ser de 2,165 segundos. Entonces, ese tiempo hallado se reemplaza en la ecuación de la trayectoria. Entonces, bueno, resolviendo, obtenemos que la altura máxima va a ser de 23,96. Tenemos que observar la componente en I de la trayectoria. Y lo mismo para el alcance máximo, que va a ser cuando la pelota toque el suelo, o sea, cuando la componente en I de la trayectoria sea 0. Entonces, igualamos la componente de la trayectoria en I 0, como, bueno, termina quedando una ecuación cuadrática. Vamos a obtener dos tiempos, pero uno es negativo. Entonces tomamos el positivo y lo reemplazamos en la ecuación de la trayectoria. Entonces tenemos que, bueno, acá se resolvió en toda la ecuación para comprobar que dé 0 en el versor J, que efectivamente, y el alcance máximo de la pelota va a ser de 92,826 metros. Bueno, en el punto C dice, ¿podrá la pelota pasar sobre un cerco de 5 metros situado a 90 metros de lanzamiento? Lo que hacemos es derivar con respecto a X e igualamos a 90. Y ahí vemos, reemplazamos el valor de T hallado en la ecuación y nos da que la componente en I va a ser de 2,8. Entonces, al no ser mayor a 5, la pelota no va a pasar el cerco. Hola, buen día. Bueno, en este subpunto lo que nos piden es encontrar la expresión cartesiana de la parábola que describe el movimiento de la pelota y que la representemos gráficamente. Entonces, dado que r de t es una función vectorial, la podemos escribir como x de t más y de t. Lo que hacemos es despejar t de x y despejar x de t y y de t para encontrar su inversa. Entonces, despejando la primera, es mucho más sencilla que la de y, por ejemplo. Entonces, cuando despejamos la de y, bueno, completamos cuadrados y demás, y llegamos a la expresión que está debajo. Una vez que encontramos las dos expresiones, como t de x y t de y representan lo mismo, lo que hacemos es igualarlas para dejarlas en función de una sola variable. Entonces, las igualamos y despejamos una de las variables, en este caso y. Ahí creo que falta un paréntesis ahí falta un paréntesis.
el signo menos iría afuera, el paréntesis, y ahí nos queda todo lo del medio elevado al cuadrado. Entonces llegamos a la expresión final, digamos, donde vemos que x está en elevado al cuadrado. Esta expresión es en el sistema cartesiano, estaría en el sistema cartesiano. Ahora, pasando al gráfico, podemos ver las dos funciones. La verde sería la vectorial y la roja la cartesiana. Como podemos ver, ambas coinciden. No sé si... ¿Vamos? Sí. Chicos, ¿quién de ustedes no expuso? Consulto porque veo que hay dos en una misma cuenta y no sé quién es quién. Ok. Bueno, si sus compañeros no tienen ninguna consulta. ¿Está preparado ya el próximo? Gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¿Grupo 3 o grupo 1? Buen día, ¿se me escucha? Sí, Federico. Grupo 3 va a presentar. Bueno, métanle. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, señor. Sí. ¿Están todos? Juliana está. Ahí está, están todos, sí, pero... Sí, sí, están todos. Pero... ¿Comienzo nomás? Sí, sí, sí. Métanle, no. Bueno, nosotros somos el grupo 3 y nos tocó el ejercicio 5, donde se nos pide que para una partícula que se mueve por la recta que pasa por los puntos 1, 1, 2 y 0, 3, menos 3, se nos pide hallar la función vectorial que define su trayectoria y representarla gráficamente. Como una recta está dada por un punto de paso, un vector director y un escalar, para poder determinar las componentes del vector director, lo que hacemos es restar el punto final, que sería el 0, 3, menos 3, menos el punto inicial, que sería 1, 1, 2. De esto, el vector director resulta menos 1, 2, menos 5. Bueno, una vez que se tiene el vector director de la recta, como se mencionó anteriormente, de que una recta en el espacio está dada por un punto de paso más un escalar por el vector director de la recta, y tomando como punto de paso al punto 1, 1, 2, se llega a la ecuación R de t, que sería la ecuación vectorial de la recta, donde la expresión final resulta de multiplicar t por las componentes del vector director y sumar componente a componente con el punto de paso. Esa sería la ecuación vectorial de la recta. bueno, y después lo que hicimos fue graficar, digamos, la curva que genera. En ese gráfico se muestra, digamos, vectores, posiciones que van desde el origen y van definiendo ese segmento entre los dos puntos. Después en la otra foto, ahí está, digamos, explicada la función vectorial restringido en t,
Y bueno, esa es la trayectoria que representa. Hola, ¿se me escucha? Sí. No sé si voy a poder prender la cámara porque me están dando muy mal el internet y no creo que pueda tipo estar mucho tiempo abierto si está la cámara. Bueno, Ok, ¿hablo igual o no? sí, sí. Ok. Bueno, para calcular la rapidez, lo primero que hicimos fue en el vector velocidad, que está dado por la derivada. Bueno, cuando hallamos el vector y le hallamos ángulo, la rapidez, tenemos que la rapidez con t igual a 2 es de 5,47. Bueno, por último se nos pedía hallar la aceleración en t igual a 2 y bueno, la aceleración es la derivada segunda de r con respecto a t dos veces. En este caso, como la derivada primera nos dan constantes, entonces cuando queremos hallar la derivada segunda, nos queda todo cero, ya que la derivada de una constante es cero. Entonces nos queda 0 en i, 0 en j y 0 en k. Bueno, entonces a lo último hallamos el módulo del vector aceleración, que nos da como resultado 0 unidades de distancia sobre tiempo al cuadrado. Acá no le pusimos una unidad porque en el ejercicio no se nos especificaba si estaba en metros sobre segundos o en kilómetros por hora. Por eso está así. Igual la nomenclatura de eso directamente va entre corchetes, longitud sobre tiempo al cuadrado. No pongan así porque no se entiende y se puede confundir con otras cosas. Ah, ok. Usen lo mismo que usan en física 1, perdón. Cuando hacen análisis de unidades ponen longitud porque ustedes no saben qué tipo de longitud es y tiempo al cuadrado. Todo en mayúscula. Ok. ¿Está alguna pregunta? Estos problemas son medio repaso de física 1, ¿no? Bueno, chicos, si no hay consulta de sus compañeros, pueden dejar de compartir. Ok, gracias. A ustedes. ¿El grupo 1 está listo? Sí, el grupo 1 creo que estamos todos. Bueno, compartan pantalla y comiencen. Bueno, somos el grupo 1 y nos tocó el ejercicio 3, en donde nos da un sistema y nos pide determinar la ecuación vectorial de la curva de intersección de dos superficies en función del parámetro x. Lo que hicimos fue despejar z de una de las ecuaciones y reemplazarla en la otra. Ordenamos las variables y completamos cuadrados. Y por último, despejamos y. Luego, para la parametrización, para encontrar la función vectorial que describe la curva entre intersección entre la superficie, planteamos x como parámetro, como nos pide la consigna. Pusimos que x igual a x, y respecto de x y z respecto de x. Y con todas las variables parametrizadas, procedimos a hacer la ecuación vectorial en función de x, como pide la consigna, y quedaría x por y más raíz de 15 menos x más 2 al cuadrado menos 1
por j, 4x más 2 más menos raíz de 15 menos x más 2 al cuadrado menos 1. El más menos sería por la y, porque ¿cómo sería? La función en el gráfico tiene dos curvas que se puede ver más abajo en el gráfico, como se muestra en el gráfico, que sería la intersección de las dos superficies, el plano y el paraboloide de revolución. Y más abajo estaría de dónde iría x a dónde. Bueno, eso sería todo. ¿Le terminó dando al final la curva o no? Sí, nos terminó dando, habíamos visto mal. Me olvidé que la elipse está contenida en el cilindro y no le sumé no le sumé el desplazamiento del cilindro con respecto al centro. Ajá. ¿Y el tema del parámetro que le había dicho que revisen? Sí, por eso. La elipse, como se puede mostrar más arriba, subí hasta la parte del cilindro. Hasta el despeje de I. ¿Pero entendieron cómo era el Sí, no habíamos... ¿Entendieron cómo era el análisis que les comenté? Sí, nosotros habíamos hecho mal, no habíamos hecho lineal. Ese era nuestro error. No me había olvidado que la elipse está contenida en el cilindro, en un cilindro que se forma al igualar z, y no lo habíamos sumado. Entonces no habíamos visto bien que el cilindro está desplazado, nos correspondía a sus valores, y que no era por coseno, sino era lineal. Sí. Perfecto. Siempre tengan en cuenta eso a la hora de parametrizar, fíjense bien cómo varía el parámetro. ¿Tá? Ok. Bueno, si no hay más preguntas. Perdón, yo sí quiero hacer una preguntita, perdón. Sí, ¿Cómo sí. hallaron esos valores de X? ¿Puedes subir hasta el despeje de I, Hernán? Bien. El de arriba. La elipse está contenida en el cilindro en x más 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 15. Lo que hicimos fue y igual a 0 y te queda x más 2 al cuadrado igual a 15. De ahí encontrás x que te da el máximo y el mínimo donde va para que sea igual a x. Dale, ahora sí entendí, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. A usted, ingeniero. Grupo 7 está. Sí, pero ahora comparte con mi compañero. Se ve ya, no sé si están hablando o... Bueno, nos toca el ejercicio 9 que dice hallar los versores tangentes normal y binormal para las siguientes curvas en los instantes indicados y las ecuaciones de los planos osculador normal y rectificante. Acá tenemos un grafiquito que nos muestra cuáles son los planos, cuáles son los versores. Bueno. En el punto A tenemos esta ecuación vectorial y para sacar los versores empezamos derivando, obtenemos esta derivada. Para sacar el módulo de esta derivada elevamos al cuadrado los términos entre raíz, etc. Nos queda esta expresión de cosenos al cuadrado con seno, y para simplificarla
usamos esta identidad trigonométrica. Entonces nos queda una expresión más resumida. Ya sacadas las derivadas y el módulo, armamos el versor y podemos seguir con el versor normal, volviendo a derivar, y obtenemos esta expresión, y el módulo de esta expresión es igual a 1, porque es un vector unitario. Armamos el versor normal con las derivadas y el módulo, y seguimos con el versor binormal, haciendo el producto vectorial de los dos versores, tangente y normal. Nos queda esta expresión. Como nos dice que para el instante en t pi sobre 2 necesitamos sacar los versores, bueno, reemplazamos ese instante y obtenemos estos valores. Después nos pedía los planos, y para los planos los podemos armar con los versores porque ya tenemos la normal, y reemplazamos el punto, y bueno, acá tenemos la gráfica en 2D, la gráfica en 3D, con los planos que nos indicaron. Después sigue el ejercicio B. Sí, el ejercicio B nos tocó una otra función, la cual es en el versor i t, en el versor j2t y en el versor k menos 3t. Para hallar el versor tangente, se derivó esa función, la cual nos quedó constante, digamos. Quedó 1 sobre raíz cuadrada 14 en el versor i, en el versor j 2 sobre raíz cuadrada 14 y en el versor k menos 3 sobre raíz cuadrada 14. Lo que pasó fue en el versor normal, nosotros no llegamos a terminar, pues consultamos en último momento, es que la gráfica de la función, al ser recta y al ser recta, digamos, la definición del versor normal sería que sea una curva la gráfica, y en este caso, al ser rectilíneo, no generaría eso, ¿no? Y entonces lo único que genera, digamos, es el vector tangente, que va a ser colineal a la gráfica en sí. Y el único plano que formaría sería el plano normal, que tendría como vector perpendicular a ella el versor tangente, y el punto conocido, que sería con t igual a 1, 1, 2 y menos 3. Y el plano que formaría sería el x más 2y menos 3z igual a 14. Y eso sería el plano, formaría, digamos, de Sara. Y eso sería todo. ¿Ustedes nomás son el grupo? ¿Ustedes dos? Sí. ¿Solamente Cabañas e Iglesias? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿sus compañeros tienen alguna consulta respecto al ejercicio? Perdón, yo tengo una duda chiquitita nomás, si puede ser. Sí. Sí. ¿Cómo se construye el plano osculador? No entendí esa parte. El plano osculador tenemos el binormal y reemplazas el punto en el instante. En este caso, como el punto en el instante es 0, cuando reemplazamos acá, bueno, acá no se reemplaza en realidad, pero sabemos que es 0, porque está justo sobre el plano Z0, en la curva en 2D. Eso definimos gráficamente nomás. Si se puede calcular o reemplazar, creo que sí se puede llegar a otro valor, si fuera otra curva, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias. ¿Estamos?
Y vamos a ir saliendo porque ya estamos bastante pasados de hora, ¿sí? Bueno, chicos, damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos, buen fin de semana para todos. Nos vemos, chau, chau. No, muchas gracias, buen fin de Chao.